Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos una vez más a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo estas palabras: Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos se le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio en donde Jesús se inserta de una manera un tanto increíble y muy clara en la parábola de este día. Pone el ejemplo de un hombre, un señor acaudalado que pone un viñedo, y ese viñedo lo pone al frente a unos viñadores, a los cuales obviamente como contratados les exige resultados, les exige someterse a lo que él dice. Y cuando llegó el tiempo de la cosecha, envía en varias ocasiones trabajadores para que recolecten los frutos de los viñadores, y ellos en todos los momentos golpearon y mataron y abusaron de algo que no era suyo. Cuando vino el hijo, el heredero, a reclamar algo que él, por ser heredero, tenía todo el derecho del mundo de reclamar, no se lo dieron, es más, lo mataron. Y Jesús utiliza con este ejemplo la figura para describir lo que sucedía con los fariseos. Ellos eran esos viñadores a los cuales Yahvé, a través de Moisés, les entregó en primer lugar su palabra, le entregó un pueblo para que produjeran frutos a través de los mandamientos, a través de la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se apropiaron de esos mandamientos, se apropiaron de ese pueblo, y al final ellos buscaban que se cumpliera no la palabra de Dios, sino su propia palabra. Enviaron profetas, Dios envió profetas, ¿y qué es lo que hicieron? Los mataron. El mismo Juan Bautista fue el último de esos grandes profetas. Luego vino el heredero, Jesucristo, a pedirles a ellos resultados y frutos de su predicación. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo asesinaron, como más adelante se ve. Entonces Jesús condena precisamente ahí a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué? Porque les dice: ¿qué hará el dueño cuando vuelva con esos viñadores? Ellos mismos se echaron de boca y dictaron su misma sentencia y su misma condena. Dará muerte a esos desalmados y le dará a otros la viña para que den fruto. Y eso le pasó precisamente a los fariseos. Pero hermanos, también esto a nosotros nos puede pasar. La palabra de Dios no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y Dios nos la ha dado a nosotros para que demos fruto, para que nosotros produzcamos frutos y después le demos de esos frutos al Señor. ¿Y cuáles son esos frutos? Nuestra conversión personal y la conversión de las demás personas que escuchan y ven nuestro testimonio de vida, alimentados por la palabra de Dios. Pero hay gente que no cumple la palabra de Dios, pero tampoco quiere que los demás la cumplan.
entonces viene ahí el Señor y nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de nuestra propia vida y de la vida de aquellas personas a las cuales debemos de convertir. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de tener ese temor de buscar siempre cumplir con la palabra de Dios, cumplir con la voluntad que Él hace. Eso es lo que el Señor a nosotros nos pide. Eso es a lo que nosotros, el Señor, nos llama continuamente.